Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Gross, soy pastor de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, en la Congregación Evangélica Alemana en Buenos Aires, y también participo del movimiento ecuménico por los derechos humanos. En estos días se cumplen 45 años del último golpe cívico-militar, lo cual es una fecha muy importante para nuestra historia como sociedad, nuestra historia argentina, pero también es una fecha muy importante para el movimiento ecuménico por los derechos humanos, el MED, porque el MED también fue creado hace 45 años. El MED fue una respuesta ecuménica, es decir, una respuesta donde varias iglesias, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, la Iglesia Metodistas y otras más, se unieron para denunciar, para acompañar todo aquello que estaba sucediendo en ese momento histórico, para ser la voz de aquellos que no tenían voz, de aquellos que no eran escuchados, de todo aquello que se estaba silenciando en ese momento tan oscuro de nuestra historia, donde los derechos humanos de muchas personas fueron violados y no fueron respetados. Y el MED trabajó no solo durante la época de la dictadura, sino posteriormente, para que se sepa la verdad, para denunciar, acompañando y siendo querellante en juicios y estando al lado de las víctimas y de las familias de las víctimas en todo ese proceso y en todo ese tiempo. Eso es básicamente cómo fue surgiendo el MED. La otra gran pregunta es, bueno, ¿qué pasa con el MED después? ¿O qué pasó? ¿O para qué está el MED hoy? Y esto creo que nos sirve a todos para poder pensar, bueno, ¿y los derechos humanos solamente se circunscriben o solamente están vinculados con aquello que pasó en la dictadura militar? Y la respuesta es no. Los derechos humanos, cuando hablamos de derechos humanos, justamente estamos hablando de todo aquello que altera, que destruye, que no respeta la dignidad y la condición de cada ser humano para poder vivir dignamente, justamente para tener condiciones de vida que le permitan, como dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10, tener la vida plena. Muchas veces no se puede hablar ni siquiera de la vida plena cuando los seres humanos no tienen las condiciones básicas o las condiciones necesarias para poder vivir dignamente. Y entonces, volviendo a esto de los derechos humanos hoy, o qué ha hecho el MED, y que tiene que ver, digamos, justamente con no solo la dictadura militar, o dónde están vinculados o se relaciona con los derechos humanos, podemos contar o decir que el MED ha trabajado luego de la dictadura militar, no solo en acompañar en estas situaciones de violencia, en todo aquello que ocurrió en la dictadura, sino que también ha trabajado en los derechos de las mujeres, por ejemplo, acompañando y estando presente a través de defensorías de las mujeres que se fueron haciendo en los barrios, toda una tarea y actividad a través de darle derechos y denunciar toda la violencia de género que estaba ocurriendo ya en la década de los 90, a principios del siglo, del siglo XXI. El MED fue denunciando todo aquello que estaba ocurriendo. Así que eso también está muy vinculado hoy con los derechos humanos. Entonces también cuando nos preguntamos por dónde pasan los derechos humanos, creo que una vertiente que es fundamental a trabajar, un eje que tiene que estar muy claro, es justamente los derechos de la mujer. Creo que el colectivo de las mujeres, todas aquellas mujeres que han estado luchando en este último tiempo por ampliar sus derechos, son justamente un ejemplo, ¿no?, de cómo se está llevando a cabo una transformación, una tarea muy fuerte de buscar la igualdad y no que haya desigualdad. Y creo que otro eje, donde también el MED hoy está trabajando, es justamente la ecología. Cuando hablamos de ecología nos estamos refiriendo, ¿no?, al derecho humano
de poder tener un aire limpio, de poder tener una tierra que no contamine, de que nuestra agua no esté contaminada, que nuestra agua no sea tóxica. Eso también es un derecho humano, porque si la naturaleza está contaminada, si la naturaleza es explotada en pos de que algunos pocos se lleven muchas ganancias o saquen la riqueza, eso es un derecho que destruye la vida de muchas personas. El MET ha estado acompañando, por ejemplo, en la regional de Viedma, Patagones, toda la lucha contra la megaminería, ¿no? Y creo que ese es un ejemplo de cómo se lucha y cómo se trabaja frenando un montón de explotaciones que se han dado a lo largo del tiempo. Y también me parece muy importante y lo quería traer porque también marca el compromiso de toda la comunidad de Gualeguaychú, que durante mucho tiempo ha estado luchando justamente para que no se contamine el río Uruguay, ¿no? Contra la papelera, para evitar la contaminación del agua. Y creo que eso está vinculado y está relacionado con los derechos humanos. Hoy también los derechos humanos tenemos que pensar y entender que tienen que ver con todo aquello que está sacando dignidad, que está sacando derechos a las personas, ¿no? Cuántos niños que vemos en la calle, cuántos niños que vemos que no tienen un lugar para vivir, un lugar para poder desarrollarse plenamente. Y como cristianos estamos llamados a comprometernos frente a esa realidad, porque justamente es lo que nos llama a nuestro Señor Jesucristo, y creo que es lo que ha hecho siempre nuestra iglesia a través de la diaconía, ¿no? Ayudando a niños, a ancianos, estando siempre presente para que no haya desigualdad, para que todas las personas tengan el derecho a vivir dignamente. Y eso es lo que dice nuestro Evangelio, lo que dice Jesucristo, lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Cuando Jesús dice en Mateo 25, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, se está poniendo del lado de las personas que fueron o son vulneradas en sus derechos a una vida digna, ¿no? Y como cristianos también podemos pensar en aquel versículo de Gálatas 3:28, donde dice, no hay griego ni judío, ni libre ni esclavo, ni hombre ni mujer, solo hijos de Dios, ¿no? Y creo que algo que fue fundamental o muy importante en el movimiento cristiano fue que rompió justamente con todas aquellas relaciones de desigualdad, de explotación, porque por ejemplo un esclavo era alguien que era tratado como un objeto, como una cosa, alguien que podía ser hasta matado por su dueño. Entonces el cristianismo fue de alguna manera un movimiento revolucionario, un movimiento transformador que luchó por la igualdad o que en su seno, en el interior de sus comunidades, buscó que haya otras relaciones y otros vínculos distintos a los que tenía el imperio romano. Y nosotros como cristianos somos llamados a comprometernos en los derechos humanos para que los vínculos de desigualdad, las cadenas que oprimen a muchos, no sigan vigentes. ¿Qué es la tarea que ha hecho, vuelvo a recalcar, nuestra iglesia en su diaconía, ¿no? Con hogares de ancianos, hogares de niños, cuando tenemos proyectos, ¿no? Que trabajan justamente con niños, dándole oportunidades, formándolos, acompañando a sus familias, estamos trabajando justamente por los derechos humanos. Que estos 45 años del último golpe cívico-militar nos sirvan para pensar y reflexionar sobre los derechos humanos hoy. ¿Cuál es nuestro compromiso y nuestra tarea? ¿A qué nos llama nuestro Señor Jesucristo en este tiempo? Amén.